Continuar con la serie Encuentros con Jesús que cambian vidas, basada en el Evangelio según San Marcos. Quiero animarte que cada semana leas un capítulo, fíjate, un capítulo del Evangelio de Marcos. Hay historias hermosas, asombrosas, llenas de ánimo, de fe y de desafío para nuestras vidas. Y hoy el segundo capítulo de Marcos nos trae una historia hermosa que espero que sea de ánimo y bendición para tu vida. Hace algunos años, mi esposa y yo un día vimos el jardín de nuestra casa y lo vimos feo. Entonces dijimos, vamos a hacer algo porque el jardín mejore, ¿verdad? Y entonces mi esposa fue a un vivero y compró varias plantitas, ya sabes, de esas de flores bonitas. Creo que compró varios geranios y varias hortensias. Y también por ahí conseguimos tierra negra y que puedan traernos felicidad y satisfacción en nuestra vida. Muchos corren hacia las adicciones. Tú puedes ver y tristemente mucha gente dominada por las adicciones, por el alcohol, por las drogas, el consumismo voraz en nuestro tiempo, ¿verdad? Comprar cosas, comprar marcas, comprar aquellos bienes que nos puedan hacer sentir felices y satisfechos. Otros más emprenden el camino de entablar relaciones que resultan tóxicas, destructivas. Y hermanos, el ser humano vive en esa búsqueda, lo decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. El ser humano vive en esa búsqueda de ser feliz sin Dios. Yo quiero decirte en esta mañana que Jesús conoce tus necesidades. ¿Sabe de qué pie coger? ¿Sabe qué necesitas? ¿Sabe tus dudas? ¿Sabe tus luchas? ¿Sabe aquellas cosas que haces y sabes que no agradan a Dios? Él lo sabe, pero Él también. No solo quiere suplir esa necesidad que tienes hoy, sino quiere ir directamente a la raíz del problema. Jesús quiere sanar y restaurar la vida de los seres humanos porque nuestras vidas están quebradas, están quebrantadas. Cada corazón en este lugar, incluido el mío, es un corazón que ha sido quebrantado por la vida. Y Jesús quiere sanar y restaurar ese corazón, pero no quiere ver el esplendor de esa plantita por fuera. Él quiere ir directamente a donde está el problema, quiere ir directamente a la raíz. Abre tu Biblia, por favor, en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Y en este pasaje vamos a encontrar una historia extraordinaria. Una historia de restauración, de sanidad. Donde vemos que Jesús, sí, está interesado en tu necesidad que tienes hoy, pero Él quiere ir directamente a la raíz. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice la palabra del Señor. Sígame por favor ahí en la lectura con su vista. Dice la Escritura: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud,
Abrieron un agujero en el techo encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Pero algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. Qué hermosa historia, la verdad. El evangelista Marcos, en capítulo 1, nos narró el bautismo de Jesús. Brevemente nos platicó de la tentación de Jesús en el desierto. También nos relató el llamado de los primeros discípulos. Usted recordará hace 15 días que vimos ese tema. Y termina el capítulo 1 con algunos milagros de sanidad a la suegra de Pedro, que no sé si Pedro habrá estado agradecido, ¿verdad?, por sanar a la suegra. También estaba la sanidad del leproso. Y ahora termina el capítulo 1 diciendo que Jesús, su fama comenzaba a extenderse por toda la región. El capítulo 2 también comienza diciéndonos que Jesús regresó a Capernaum, la zona de donde él era originario, y se corrió la voz y multitudes comenzaron a seguirle. Entonces Jesús comenzaba a ser muy famoso en la región de Galilea. ¿Por qué era famoso Jesús? Porque sanaba enfermos, porque ejercía su autoridad para expulsar espíritus malignos, y en tercer lugar, porque enseñaba la palabra de Dios con una autoridad que no se veía en los fariseos y en los maestros de la ley. Y el pueblo estaba hambriento, estaba deseoso, estaba necesitado. Marcos 1:45 nos dice que Jesús ya no podía andar libremente en las ciudades porque grandes multitudes lo seguían. Sin duda, hermanos, amigos, Jesús es sumamente atractivo. Es un personaje que causa controversia. Me queda claro que hay gente que se opone y rechaza a Jesús. Lo hubo en aquel tiempo y lo sigue habiendo en nuestros días. Pero también habemos muchas personas que lo admiramos, que lo amamos y que hemos decidido seguirle. Amén. A través de la historia ha habido personajes de todo tipo, creyentes y no creyentes, que han expresado admiración por la persona. Ya no sé si lo consideran Dios o no, dependiendo si es creyente o no, pero ha habido personajes de la historia que han expresado admiración por Jesús. Por ejemplo, el científico Blaise Pascal, él era creyente y dijo: no conocemos a Dios sino por medio de Jesucristo.
El gran conquistador de Europa, Napoleón Bonaparte, dijo lo siguiente: yo conozco a los hombres y digo que Jesús no es un hombre, sino que es Dios. Mahatma Gandhi, ¿verdad?, el revolucionario pacífico de la India, dijo lo siguiente: considero a Jesús de Nazaret uno de los mayores maestros que ha existido. Les diré a los hindúes que la vida no está completa a menos de que estudien con reverencia las enseñanzas de Jesús. Y Jesús no fue cristiano. Perdón, Mahatma Gandhi no fue cristiano. El mismo Jean-Paul Sartre, el ateo más famoso del siglo XX, el francés, por la década de los 40 pasó tiempo en los campos de concentración de la Alemania nazi. Y estando ahí en los campos de concentración, él escribió una obra de Navidad llamada Bariona, hijo del trueno. Sartre siguió siendo ateo, pero en esa obra él conocía y reconocía que Jesús es esperanza y alegría para muchas personas en este mundo. Alguien más contemporáneo, Bono, el líder de la banda U2, lo has de conocer. En 2013 dijo lo siguiente: la persona de Jesús es mi forma de entender a Dios. Finalmente, quiero decirte que en 2013 se hizo un estudio científico por investigadores de la informática. Su nombre es Steven Skenia y Charles Ward. Y ellos, utilizando técnicas similares a las que usa Google para identificar páginas influyentes, determinaron, analizando distintas variables, que Jesús de Nazaret es la persona más influyente de la historia humana. Uno de ellos dijo: han pasado 2000 años de su muerte y Jesús es un éxito histórico increíble. Jesús es atractivo. Jesús causa controversia. Y yo estoy seguro que todos nosotros aquí en esta mañana, de alguna manera, Él ha captado nuestra atención y por eso estamos aquí. Y por eso quizás estás buscando videos en Facebook y estás buscando videos en YouTube, tratando de encontrar respuestas para las dudas y las necesidades de tu corazón. Jesús es una persona ante la cual no podemos ser indiferentes. Muchos le rechazan, pero también muchos le conocen y han experimentado su amor y su perdón y libertad por la fe en Jesús como el Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 1:18: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En segundo lugar, vemos entonces a un Jesús famoso, a un Jesús que está satisfaciendo necesidades de las personas. Y vemos entonces, en segundo lugar, que Jesús mueve la fe de esas personas. Marcos entonces nos mete en escena a un hombre, bueno, a 5. Uno que estaba paralítico. Y 4, quiero suponer amigos, familiares, vecinos, no sé quiénes eran, que tienen fe en que Jesús puede cambiar la realidad de ese hombre paralítico. Quiero decirte que Dios usa nuestras necesidades para llevarnos a Jesús. Porque Jesús no es indiferente a la necesidad. Jesús quiere suplir necesidades.
Y en este breve capítulo 1 y este comienzo del capítulo 2, estamos viendo a un Jesús que está sanando personas, que está libertando personas de esas ataduras de espíritus malignos y también que está predicando la palabra de Dios. Y entonces la necesidad de este paralítico mueve a estos 4 a llevar a su amigo a Jesús. Y el problema que tienes, la aflicción que estás pasando, la estrechez económica quizá que estás viviendo, los problemas con tus hijos, los problemas con tu esposa, los problemas con tu marido, los problemas en el trabajo, quizá ni entiendes por qué estás deprimido, deprimida. Quiero decirte que eso Dios lo quiere usar para llevarte a Jesús. Porque Jesús es el medio provisto por Dios para satisfacer las necesidades del corazón humano. Así que aquí Marcos nos está mostrando a este Jesús que está moviendo la fe de las personas. Y entonces esas necesidades personales están llevando a estas personas a Jesús. Quizá tienes luchas de carácter, quizá anhelos que no sabes cómo cumplirlos. Quizá quieres desarrollarte personalmente en los negocios, en tu profesión, como padre, como madre. No importa cuál sea tu necesidad. Dios quiere usarla para llevarte a Jesús. Y la fe, hermanos, nos mueve. La fe nos hace ir a buscarle. La fe nos hace ir nosotros mismos o llevar a aquellos a quienes amamos a Jesús. Y entonces hay 4 hombres que están dispuestos a cargar al amigo paralítico. Pero ¿qué obstáculos encuentran? Hay un montón de gente. Diríamos por aquí, ¿verdad? Parece que regalan cosas, ¿verdad? Lleno ahí. No cabía ni un alfiler. Dice Marcos, no se podía ni siquiera acercarse a la puerta de la casa. Y quiero decirte que a pesar de nuestras necesidades, siempre hay obstáculos para que nos acerquemos a Jesús. Siempre. Cuando no son tus propias dudas, cuando no son tu propia incredulidad, cuando no son tus propios prejuicios, a veces es el vecino, a veces es tu propia familia, pero siempre hay obstáculos que se presentan para que lleguemos a Jesús. Pero la fe mueve montañas, hermanos. La fe mueve voluntades, la fe mueve a las personas. Y aquí tenemos a 4 que creen que Jesús puede hacer algo por su amigo, que no están dispuestos a dejarse vencer a las primeras de cambio. 4 que buscan una alternativa, son creativos y hacen una maniobra inesperada. ¿Qué hicieron? ¿Qué leímos en el pasaje? Suben al amigo al techo. Yo no sé si eran ingenieros, pero ahí calcularon dónde estaba Jesús, ¿verdad? Perdón, pero soy ingeniero, tengo que echarle un poco de porras a los de mi profesión, ¿verdad? Pero la cosa es que sacaron las coordenadas X, Y, Z de donde estaba Jesús. Llegaron, caminaron por el techo. No sé si a ojo de buen cubero dirían, o si midieron, no sé cómo le hicieron, pero la cosa es que ellos tuvieron la fe para hacer una maniobra fuera de lo común. En el antiguo cercano Medio Oriente, allá en Israel, las casas pues tenían techos que se podían mover, ¿verdad? Normalmente eran con madera y algunas techumbres quizá de palma, de algunas plantas que podían dar protección. Con lodo se hacía todo eso. Y entonces ellos abren un agujero en el techo y bajan al paralítico justo donde está Jesús. Y yo quiero que pensemos en una lección aquí.
Mira, hay gente cerca de ti que necesita de Jesús, ¿cierto? Bueno, no te desanimes. Ora por ellos. Pero no solo ores por ellos, ponle pies a tu oración. Imagínense llegando ahí los cuatro con el paralítico. Ah, no, disculpa, no, siempre no. Y lo llevan a su casa. No, ellos no hicieron eso. Ellos fueron creativos, fueron audaces en poder llevar a este hombre delante de Jesús. Y yo quiero animarte que esas personas que tú amas y que tú sabes que necesitan de Jesús, puedas ser audaz, puedas ser un hombre, una mujer de fe para buscar los medios para poder llevarlos cerca de Jesús. Quizá hay que invertir tiempo, hay que esforzarse, hay que invertir dinero, no hay que desanimarnos. Mira, a lo mejor no tienes esperanza en tus hijos, en tu esposo, en las personas que están cerca de ti, que a lo mejor por ahora no quieren nada con Dios. Pero Dios es poderoso y Él se las va a arreglar para que tu fe en acción pueda llevar a otros cerca de Jesús y puedan conocerle. Yo recuerdo hace 20 y tantos años que vine a vivir a Querétaro. Yo recibí al Señor cuando tenía 13, 14 años de edad, le entregué mi vida a Él. Y a los casi 19 años vine a vivir a Querétaro. Y una de las preocupaciones que yo tenía es, Señor, ¿quién le va a predicar a mi familia? Porque mis padres no eran creyentes. Y mis padres, al no ser creyentes, y aquí está mi mamá y mi papá, gracias a Dios, mis padres, al no ser creyentes, en ocasiones ponían obstáculos para asuntos de mi fe con Jesús. Pero yo llevaba esa carga y decía, me voy a ir y ¿quién les va a hablar del Señor? Incluso hablé con algunos amigos muy queridos y les dije, oye, te encargo a mi familia, no dejen de echarle una visitadita, una llamada, por ahí invítenlos a alguna de la iglesia. Pero sabes, Dios, Él tiene sus monedas, Él tiene sus formas. Y a los meses que yo me vine a vivir a esta bella ciudad, mi padre, yo no sé cómo le hizo el Señor. Él era un hombre duro, un hombre no acercado a la religión, y él comenzó a sentir el deseo de ir ahí al templo que estaba a 100 metros, donde su hijo iba, porque comenzó a haber un sentido de extrañamiento, de no estar allí, y él comenzó a ir. Y al poco tiempo mi mamá también comenzó a ir. Y hasta que un día el Señor abrió su corazón de ellos y ellos entregaron su vida a Jesús. ¿Y yo qué hice? Pues solo orar e irme, ¿verdad? Pero ahí es donde vemos que el Señor es bueno, el Señor es fiel. Y yo te digo una cosa, no pierdas la esperanza. Siempre va a haber obstáculos que se pongan entre tú y tu fe en Jesús. Pero en Jesús tenemos victoria, somos más que vencedores. Así que no dejes de orar y no dejes de ponerle pies a tu oración. Porque el Señor va a hacer y va a usar las circunstancias, las personas a tu lado, para que su voluntad y su obra sean hechas. Así que no te desanimes, no pares, ora por ti mismo, ora por aquellos que amas, ponle pies a tu oración, pero sé creativo en llevar a las personas a Jesús, y el Señor hará el resto. En tercer lugar, quiero resaltar de la historia lo siguiente. Bajan al paralítico ahí frente a Jesús. Vamos a imaginarnos por un momento que tú y yo somos ese paralítico. ¿Qué esperarías que hiciera Jesús? Dígamelo.
pues que me sanara, ¿no? Entonces baja del techo el paralítico, lo ponen ahí en la camilla frente a Jesús. Y a lo mejor yo, si fuera el paralítico, esperaría que el Señor extendiera su mano y dijera, sano, ¿no? Pero también Jesús, Dios hace maniobras inesperadas. Y entonces Jesús le dice, hijo, dice que al ver la fe de ellos, hijo, tus pecados son perdonados. ¿Qué pensarías? O sea, ¿cuál es tu necesidad? Señor, yo quiero caminar. Esta es mi necesidad. Y Jesús no está ignorando que ese hombre es paralítico, pero Jesús está mirando algo más profundo, que es la raíz de todos los problemas de la raza humana. Y sí, sé que no es de moda hablar, sé que a muchos les ofende hablar de pecado. Pero Jesús está mirando la necesidad más profunda de este hombre. Y es que ese hombre es esclavo del pecado, como todos los seres humanos. Jesús hace cuenta lo siguiente, mi querido hermano y amigo. Lo que tú estás viviendo es solo la punta del iceberg. O sea, esa ansiedad, eso que no te deja dormir, eso que te quita la paz, es la punta del iceberg. Es la planta que se ve por fuera. El problema está en la raíz. Y la palabra de Dios dice que la raíz es el pecado. El pecado que vino a darle al traste, vino a ser la calamidad de la raza humana. Todo lo que tú ves en este mundo, que causa muerte, que causa destrucción, que causa dolor, nunca fue el plan de Dios para sus criaturas. Porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces siempre salen los religiosos. Ahí están. Me los imagino, ¿verdad? Mira lo que dijo. Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, su teología era correcta, pero su corazón estaba tan duro y sus ojos tan cegados que no se daban cuenta que Jesús era Dios hecho hombre. Y entonces Marcos dice, y Jesús supo inmediatamente lo que pensaban, lo que decían ellos. Y entonces les hace una pregunta al público. ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué estás cuestionando esto en tu corazón? ¿Qué es más fácil? Buena pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decirle a este hombre, levántate, toma tu cama y vete? Piensa por un momento, ¿qué es más fácil? Porque ¿cómo se perdonan los pecados? ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se restaura? ¿Cómo se pasa de muerte a vida? ¿Cómo se renueva un corazón? ¿Cómo se renueva una mente? Si lo vemos a la ligera, podríamos pensar que es más fácil de labios decir, tus pecados te son perdonados. Y que obviamente decirle a un paralítico, levanta, toma tu cama y vete, sería más difícil para nosotros. Pero es que nosotros vemos el problema por encima, lo superficial, pero Jesús está viendo la raíz del problema. Y Él sabe que ese hombre y cualquier hombre o mujer sobre la faz de la tierra
aún así se solucionen sus problemas de finanzas, sus problemas existencialistas, lo que sea, hay un problema más profundo que la Biblia llama pecado, que nos separa de Dios y que nos ha puesto en medio de este caos en el que nosotros vivimos. Ahora Jesús nos dice en este pasaje que Él tiene autoridad. Dice a los religiosos, y para que sepan que tengo autoridad para perdonar pecados, le digo a este hombre, levántate, toma tu cama y vete. Jesús tiene autoridad, hermanos. Pero cada persona, escúchame bien, decide si pone su vida bajo la autoridad del Rey. Él no te va a obligar. Eso, ten seguro eso. Dios es un caballero, no obliga a nadie. Pero si tú estás descubriendo que al que ha captado tu atención, a quien a lo mejor admiras, es Dios hecho carne, es tu decisión si le vas o no le vas a seguir. Y recuerda que a Jesús no le gustan los tibios. Él quiere o frío o caliente. Y es tu decisión, es mi decisión ponerme bajo la autoridad del Rey. Y entonces nosotros decirle, aquí estoy, a tus órdenes, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Porque no te va a traer perdón de pecados el que tú vengas a la iglesia. Eso no te va a dar perdón de pecados. No te va a dar una nueva vida, ni va a cambiar tu corazón, ni te va a hacer una nueva persona. Lo único que hace nuevas criaturas es la fe en el Hijo de Dios y que nosotros reconozcamos que Él es Señor y es Salvador. Y entonces, fíjate, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados porque Él fue clavado en la cruz en nuestro lugar. Porque estando sobre la cruz, dice la palabra, que Dios puso la culpa y el justo juicio de nuestro pecado sobre de Él, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Y de esa manera, todo el que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Es tu decisión. Pero yo te digo una cosa, si de veras este Jesús al que tú dices seguir, crees que Él es digno de ser seguido, te digo, no lo hagas a medias. Síguelo. Ámalo. Ponte bajo su autoridad. Porque de nada sirve lo demás. Y hay personas que incluso se oponen a Dios. Aquí estamos viendo a los fariseos. En la actualidad hay personas, hermanos, que están opuestas completamente a Dios. No hay religión y fe más perseguida en este mundo que la fe cristiana. Hay una buena página que se llama La Iglesia Perseguida. Ahí te vas a dar cuenta en cuántos lugares gente común y corriente como tú y yo muere por seguir a Jesús. Hay personas que escuchan la palabra, pero su corazón está endurecido. Incluso, hermanos, hay personas, el enemigo, juegan en su cancha, son de él y se infiltran en las iglesias para poder destruirlas. Pero sabes, el Señor tiene autoridad. Y nada pasa en este lugar, ni en cualquier lugar donde se predique el nombre de Jesús, sin que sea que Él lo permita.
pero a ellos les espera gran condenación, porque no tienen temor del Hijo de Dios. Pero nosotros, hermanos, podemos encontrar en Él a un poderoso Rey y Salvador. Amén. Quiero terminar con lo siguiente. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Y son válidas tus necesidades, ¿eh? En ningún momento he querido minimizarlas. Pero quiero decirte que tus necesidades serán satisfechas cuando creas y cuando permitas que la sanidad y la restauración de Dios vengan desde la raíz. Jesús dijo, ponte de pie. Y hoy te dice Jesús, ponte de pie. Toma tu problema, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, no solo se levantó, saltó para levantarse. Tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores. Y todos quedaron asombrados. Mira, que lo que Dios haga en tu vida asombre a todos los que te rodean. Si tu matrimonio está destrozado, que deja que la gracia de Dios sane desde la raíz tu vida y tu matrimonio. Si tienes problemas con tu identidad, estás luchando entre entender quién eres, qué hacer en la vida, deja que Jesús sane desde la raíz tu corazón y te devuelva la identidad, el propósito con el que Él te ha creado. Si quizás estás pasando una terrible crisis financiera, deja que Jesús sane desde la raíz tu corazón. Aprende que solo Jesucristo llena el corazón. Cierra tus ojos. Esta mañana quiero animarte a que delante de Jesús le entregues a través de una humilde oración ahí en tu corazón. Entrégale tu necesidad. La que sea, no importa. Él las conoce todas. Quizá has estado aquí en la iglesia y has escuchado la palabra, pero quizá hoy descubres que realmente no has hecho a Jesús el Salvador, el Señor de tu vida. Hoy es el día. Tú y Dios saben cómo está en tu corazón. Yo quiero animarte a que el día de hoy, si no lo has hecho, creas y le entregues toda tu vida a Jesús. Si Dios ha tocado tu corazón en esta mañana, repite la siguiente oración, pero no como una repetición vacía, sino con todo tu corazón. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. He vivido lejos de ti. Me arrepiento. Perdóname. Límpiame. Creo en ti. Hazme una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén. Así todos con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Si tú hiciste esta oración hoy de todo tu corazón, solo levántame tu mano para orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios ve tu corazón. Dios te bendiga. Puedes bajarla. Dios te bendiga.
El Señor ve tu corazón. Y Él te dice, a ti y a todos los que estamos aquí, levántate. Levántate. No te des por derrotado, por derrotada. Siempre hay esperanza en Jesús. Tu vida tiene remedio. Solo toma la osadía de presentarte delante de Jesús y entregarle a tu Rey todo lo que tú eres y lo que tienes. Y Él te va a decir, levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y vete, porque Él tiene autoridad. Lo que hiciste en el pasado ya fue clavado en la cruz. Lo que estés haciendo en el presente ha sido clavado en la cruz. Porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y ahí Él ganó nuestra salvación. Por eso venimos hoy, Señor, presentándonos delante de ti, justos. Porque así lo hiciste tú y lo ganaste por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, hermanos y amigos, así como estamos, yo te digo, levántate y ten victoria en Cristo Jesús. Amén. Hermano, hermana, levántate, no te quedes ahí. El Señor tiene victoria para ti. El Señor te dice, toma tu cama y vete. Amén. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga su palabra. Jesús es bueno y quiere sanar tu vida, no lo superficial, sino desde la raíz. Que Dios te bendiga.